menos unas 20 soluciones. En algunos casos se pueden unir. Se puede unir esto con esto con esto. Por ejemplo, se puede unir el empirismo con una concepción del criterio de verdad basado en la experiencia o basado en la experimentación, es decir, una solución aquí se une con una solución acá y eso es parte de un sistema. Ay, este va a cortar. Un momentito, por favor. Pero en general hay posiciones opuestas. Entonces, lo mismo pasa con la epistemología. Una primera división de la epistemología es, por ejemplo, epistemología general y epistemología especial. Epistemología general, ¿cuál es? La teoría de la ciencia en general. ¿Y cuáles son las epistemologías especiales? Las que se refieren a determinadas disciplinas científicas. Por ejemplo, epistemología de las ciencias formales, epistemología de las ciencias naturales, epistemología de las ciencias sociales. Dentro de la epistemología de las ciencias naturales, por ejemplo, está la filosofía o epistemología de la física, que hemos hablado. Bunge tiene un libro que se llama así, Filosofía de la Física. También está la filosofía de la matemática. Hay libros que tienen ese título, Filosofía de la Matemática, escritos por filósofos y matemáticos. Hay filosofía de las ciencias. De las ciencias formales hay solo dos, filosofía de la matemática y filosofía de la lógica, asumida como ciencia, no como una disciplina que despliega contenidos acerca del pensamiento y su corrección en tanto formula razonamientos deductivos y concibe definiciones apropiadas, sino como disciplina científica. De las ciencias fácticas, según la división, porque hay otros autores que no aceptan la división de ciencias formales y fácticas. Los del Círculo de Viena sí aceptan y establecen que la epistemología especial puede ser de ciencias formales y ciencias fácticas. Y dentro de las ciencias fácticas, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Otros dicen, ¿y dónde quedan las humanidades? Entonces hay una epistemología de las humanidades que no es aceptada por el Círculo de Viena. Y aparte están los temas de la filosofía aplicada. Entonces, la nociología, la epistemología y la lógica son, según Hesse, los tres grandes campos de este campo mayor, de esta gran división disciplinar que es la teoría de la ciencia. Sobre los valores, tenemos valores referidos a aspectos específicos, que son la ética, la estética y la antropología filosófica. ¿Cuáles son esos valores específicos? El valor de la ética, es decir, el valor que la ética estudia, es el valor del bien, y eso está relacionado con la moral. Quienes usan los términos moral y ética como equivalentes simplemente no saben filosofía. Los que estudiamos filosofía sabemos que ética y moral no es lo mismo. Y como no es lo mismo, vida y biología, ¿no? Bueno, yo puedo decir, estudio a los seres vivos. Y parece que está bien decir yo estudio la biología, pero si yo estudio la biología, entonces en realidad me estoy refiriendo a que estudio lo que han dicho los biólogos sobre los seres vivos, que es diferente, ¿no? Es una cosa diferente que yo estudie a los seres vivos directamente, a que estudie lo que han dicho los biólogos sobre los seres vivos. Entonces es lo mismo, la relación ética y moral no es similar, es una relación de objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de la ética? Es la moral.
¿Y qué es la moral? La concepción que tienen las personas, los pueblos, las culturas, las sociedades o lo que sea acerca del bien y del mal. Entonces, ética y moral no es lo mismo. La disciplina de la teoría de los valores que estudia el valor del bien, el valor del bien desde el punto de vista de que es lo bueno, es la ética, ese es el estudio. Entonces el objeto es la moral, que es la práctica de ese valor. Aparte hay otro valor, que es el valor de lo bello. Entonces, ¿qué disciplina de la filosofía estudia el valor de lo bello? La estética. Estética es el estudio del valor de lo bello, como el valor de lo bueno es el objeto de estudio de la ética, de la estética, es el valor de lo bello. Y el valor humano, ¿qué significa ser humano? ¿Qué significa realizar la plenitud humana? Es la antropología filosófica, que es otra disciplina. Y un estudio general de los valores, axio en griego significa valor, ¿no es cierto? Entonces, el valor, lo que vale, es la axiología. La axiología, entonces, es el estudio del valor en general. Y el estudio de valores específicos, sea lo bueno, lo bello o lo humano, da lugar a estas disciplinas específicas que forman la teoría de los valores, que son la ética, la estética y la antropología filosófica, respectivamente. Y por último, según este autor Gessen, bueno, aquí tenemos algunos problemas, por ejemplo, de la axiología, por ejemplo, de la ética, la estética y la filosofía de la religión. Después está la nociología, que hemos visto, y sobre la axiología. La axiología es el estudio de lo que vale, axio, logos, lo que vale. También tiene el sentido de lo que pesa, ¿no? Es lo que pesa. La palabra axio es lo que vale en el sentido de lo que pesa, es decir, esto vale mucho, ¿por qué? Porque es muy pesado. Ese es el sentido que tiene en griego la palabra axio, de donde proviene valor. ¿Cuáles son los problemas generales? Por ejemplo, ¿qué es el valor? Algunos dicen, está mal preguntarse qué es el valor, porque el valor no es, el valor solo vale. Entonces no hay que preguntarse qué es el valor, sino cómo vale el valor. ¿Cómo vale para mí? ¿Cómo vale para mí, por ejemplo, ser puntual? ¿Tiene un valor la puntualidad? ¿O no tiene ninguno? Y así sucesivamente. Validez de los valores. ¿Cuáles son los valores que valen para cierta persona, para cierta cultura? ¿Cómo se desarrollan? Y ahí, claro, los enfoques no son solo deductivos o especulativos, tienen que ver también con aspectos históricos, culturales. ¿Qué influencia tiene los valores sobre la realidad? ¿Cómo puede el valor de una persona, o los antivalores de una persona, por ejemplo, la soberbia o la angurria de poder, influir sobre la realidad, sobre las condiciones de vida de la sociedad? Valor, aquí hay un pequeño error, disculpen, y deber. Jerarquía y clasificación. Ese es un aspecto sumamente desarrollado por distintos filósofos, ¿no? Pero aquí también se encuentran diferentes concepciones. Por ejemplo, Scheler es la antípoda de Kant en la ética. ¿Por qué? Porque Max Scheler propugna una filosofía material de los valores, así se llama su libro, filosofía material de los valores, o ética material de los valores. ¿Qué quiere decir una ética material de los valores? Y Kant está en contra de eso. Dice, quien propugna una ética material de los valores está viendo al sujeto que realiza el valor como un minusválido, como una persona incapaz de pensar por sí mismo, como un menor de edad. Esa expresión usa Kant. Entonces, ser mayor de edad no significa cumplir tantos años, 21 o 18, lo que sea,
sino significa pensar por uno mismo y tomar las decisiones morales que uno considere justas, atendiendo a su razón. Entonces, para Kant, lo que está escrito en la ley mosaica, por ejemplo, trata al sujeto como un pobre minusválido que no puede descubrir por sí mismo cuál es su deber. Si le dice la ley mosaica no robes o no desees a la mujer de tu prójimo, lo está tratando como a un casi animal que tiene que amaestrarlo para que cumpla esas acciones o que tenga esas abstenciones morales. Entonces, él está en contra de la ética material. En cambio, Max Scheler, filósofo católico, raro filósofo, hay pocos filósofos católicos, ¿no? Hay muchos protestantes, pero hay pocos católicos. Y como filósofo católico cree que hay una jerarquía de valores y que los valores son universales y que, por ejemplo, no desear a la mujer de tu prójimo es un valor que todos debemos cumplir en el siglo XX y que es una obligación moral que está dada por de dónde proviene y por su valor social, es decir, esos valores, es decir, esa moral preserva las relaciones humanas, las relaciones sociales, etc. Entonces él defiende la jerarquía de valores, la ética material de los valores y defiende propugnar un conjunto de prohibiciones y de obligaciones morales desde un punto de vista filosófico y católico. Bien, esa es una posición que es totalmente opuesta a la de Kant, que no era ateo, él era protestante, pero que consideraba la religión como algo de lo que no había que hablar, porque de lo que sí se puede hablar con conocimiento y con fundamento racional es de la ética formal, que hemos visto algo en una clase anterior, que consiste simplemente en máximas. Y la principal máxima de Kant es obra de manera tal que la máxima de educación se convierte en ley universal, que hemos comentado. Entonces, fíjense, en axiología o en ética hay problemas, temas que aparecen que son inconciliables como posiciones filosóficas. Ahora, Kant no es el único. Después de Kant ha habido muchos otros filósofos que han sostenido éticas formales. Y el más importante seguidor de Kant en cuestiones de ética y de filosofía política es Habermas, precisamente, quien encuentra en la comunicación el medio para hablar sobre las decisiones personales acerca de las opciones morales. Entonces, fíjense que en cada uno de estos capítulos, por decir así, de la filosofía, hay siempre varias posiciones irreductibles, inconciliables, y que la filosofía las aúna, es decir, las reúne, no como un conocimiento conciliable, no es un ideal de unidad de la filosofía como conjunto de conocimientos, sino son conocimientos encontrados, excluyentes, posiciones disímiles, inconciliables, y que uno tiene que optar. O tú tienes una ética formal o tienes una ética material. Bueno, lo más aconsejable sería decir una moral de contenido material o una moral con orientación solo formal. Entonces eso supone un estudio especializado. Ahora, para ser moralmente bueno hay que ser filósofo, tampoco. Una cosa es el estudio especializado de la moral, que es la ética, y otra cosa es la práctica moral. Y las culturas, los pueblos, las clases sociales tienen hábitos que constituyen visiones del mundo que dan lugar a acciones entendidas como basadas en ciertos preceptos o ciertos valores y con cierta visión de lo que es bueno. Entonces, hay que diferenciar también lo que es la práctica moral
del individuo la realización o el conocimiento de lo que es el estudio especializado de la moral. Bueno, sobre la realización también hay varias teorías. ¿Cómo se realiza un valor? Por ejemplo, el valor moral. Y eso está relacionado con ¿qué es el valor moral? Es algo que existe siempre, es algo que forja el sujeto, es algo que los medios de comunicación transmiten y manipulan a los receptores, tomándolos como incapaces de un pensamiento crítico, auténtico y propio. ¿Qué significa estimar un valor? ¿Qué significa que yo aprecie, por ejemplo, el valor de la fidelidad? Estoy casado, fidelidad conyugal. ¿Realizo ese valor o no? ¿Por qué lo realizo? Kant dice, si alguien realiza por temor a ser castigado, eso no tiene valor moral. No se trata de realizar. Y pone un ejemplo. Dice, el tendero que quiere vender más caro de lo que cuesta una mercancía a un niño y no lo hace, vende en el precio justo. Es decir, algo que cuesta un precio, vende en ese precio, pese a que podía haberle cobrado más. El niño le pregunta cuánto vale y podía haberle cobrado más. No hace eso, es decir, no le estafa, no le engaña, no le roba. Pero ¿por qué lo hace? Lo hace porque ese niño se va a quejar a sus padres van a venir a reclamarme y van a decir a los vecinos que yo soy un estafador que engaño a los niños y nadie va a venir a comprarme después. Cuando razona así el tendero, es decir, el que tiene una tienda, y se abstiene de engañarle a un niño, no está realizando una obra moral, está obrando por interés, porque le interesa más que le sigan comprando a que venda una vez con sobreprecio. Entonces, abstenerse de eso, de vender por sobreprecio para evitar el desprestigio y que pierda clientes, no es obrar moralmente para él. Entonces, fíjense, la realización no es solo lo que se hace, es también la intención en la realización. ¿Por qué uno hace esto? Si el tendero dice, mi obligación moral es vender en el precio justo, y así yo la entiendo, obra con moralidad. Sea que le pide el precio a un niño, o un adulto, o lo que fuere. Y así hay otros temas. Ay, aquí hay otro error, miren, qué pena. Aquí hay prejuicios de carácter cognoscitivo o nociológico. Hay también el conocimiento del valor, que da lugar a diferentes teorías axiológicas. Entonces,